Soy el alumno Contreras Palafox Érico San. Curso actualmente la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS. Les presentaré como trabajo final mi investigación sobre el síndrome Boerhaave. Su origen data en el año de 1974, donde el Dr. Hermann Boerhaave describió por primera vez la ruptura esofágica con sepsis mediastinal secundario a emesis basado en los hallazgos del cuadro clínico y la autopsia de su paciente eje, el comandante de la flota holandesa del siglo XVIII, el barón Jan Barry van Wassenaar. Este describe que después de haber consumido una gran cantidad de alimentos y alcohol, el barón van Wassenaar intentó aliviar su saciedad induciéndose al vómito con un fármaco emético, el cual era un derivado de ipecacuana, comúnmente utilizado en esa época. Se dice que mientras lo hacía, el paciente experimentó un fuerte dolor torácico y una sensación de ruptura arriba de su estómago. Esta acertada predicción fue respaldada por el Dr. Boerhaave gracias al reconocimiento durante la autopsia del contenido gástrico en la cavidad pleural izquierda sumando a la perforación transversal del esófago distal. Pese a la gran cantidad de referencias al respecto, tuvieron que pasar cerca de 200 años para comenzar a darse avances en el tema. Después de años de investigación, se llegó a la definición del síndrome Boerhaave. Se dice que es la ruptura esofágica espontánea. Es una entidad poco frecuente, pero con una gran mortalidad, manifestándose muchas veces solo con un dolor abdominal. Dada la inespecificidad de los síntomas, su diagnóstico suele demorarse. Las causas principales se originan en un incremento brusco de la presión intraesofágica, con una presión negativa intratorácica, acentuada por vómitos con contracción de la musculatura abdominal, además de una zona de debilidad de la anatomía normal esofágica en su tercio inferior que facilita la lesión. Un retraso en su diagnóstico conlleva un elevado número de complicaciones e incluso, si no es tratada de la forma quirúrgica, la muerte en la mayoría de los casos. Debido a la importancia de estar alerta ante estas entidades, cuyo diagnóstico correcto a tiempo es clave para el pronóstico y el bienestar del paciente. Es importante señalar las características de dicho padecimiento. Este se ha descrito como un dolor punzante, severo e incapacitante, de ubicación subesternal, en hemitórax izquierdo epigástrico, pudiendo irradiar al cuello, hombro, dorso o hipocondrio izquierdo, que opera con la deglución. Es importante señalar que no suele aliviar con cambios de posición y pobre respuesta analgésica con los narcóticos. Asociado a lo anterior se encuentra la aparición de disnea, como resultado del dolor, de irritación pleúrica por el contacto de contenido gástrico en espacio pleural y mediastinal, y por compromiso de la ventilación secundaria al neumotórax asociado. Además, fiebre, esto ante procesos sépticos, efisema subcutáneo y colapso cardiovascular. Se han anotado además manifestaciones características como el signo de Hamann, esto un 20% de los casos, auscultación torácica de un sonido burbujeante o crepitante sincrónico con los latidos cardíacos, la tétradra de Gott, constituida por un efisema subcutáneo en cuello, dolor torácico, disnea y postración, y la tríada de Mackler, por efisema subcutáneo, dolor torácico y vómito. A pesar de todo lo anterior, sumado a la poca especificidad de los signos y síntomas, el diagnóstico es habitualmente tardío o
pasado por alto. La incidencia de diagnóstico erróneo se eleva tanto como un 50%. En cuanto a su diagnóstico, es importante señalar que a pesar de la gran disponibilidad de estudios para la valoración de la perforación esofágica, una alta sospecha clínica debe mantenerse como el pilar del diagnóstico principal. Todo paciente con consulte con un dolor o fiebre secundaria a un vómito violento debe ser evaluado agresivamente. La esofografía de contraste insoluble al inicio seguido de bario si la inicial salió negativa. Representa la prueba más confiable para demostrar la presencia y localización de la ruptura, y por lo tanto es obligatoria en los pacientes en los que se sospecha esta unidad. En casos en que la sospecha clínica sea muy alta y los estudios con contrastes sean negativos, es utilizar un TAC. De hecho, el TAC del tórax puede ser complementario a los estudios anteriores para localizar la zona de la perforación y las colecciones de líquido y en pacientes no cooperadores o por la dificultad técnica como en pacientes sedados o intubados. Entre los factores más importantes que entorpecen el diagnóstico temprano se encuentran el amplio diagnóstico diferencial. Entre ellos se encuentran úlceras, péptica perforada, infarto agudo al miocardio, pancreatitis aguda, pericarditis, tromboembolismo pulmonar, aneurisma disecante de aorta, neumotórax espontáneo, hernia diafragmática, entre otras. Como dato curioso, en el año 2006 se publicó un estudio por Horn y colaboradores, en el que se planteaba la posibilidad de que existía una zona de debilidad en la pared esofágica, que explique la alta incidencia de rupturas espontáneas en ese punto. Ellos encontraron a través de estudios con cadáveres e insuflación esofágica que, en efecto, la ruptura se produce por un aumento súbito en la presión intraesofágica y usualmente se produce una perforación de 2 a 6 centímetros de largo, localizada en el lado izquierdo del tercio esofágico inferior, sobre el diafragma, de 3 a 6 centímetros arriba, de forma longitudinal. El estudio confirmó la existencia de un punto de debilidad en la pared del esófago distal, correspondiente al área de contacto entre las fibras plazo. Estas son fibras musculares transversales y semicirculares cortas, con las fibras Slim. Estas son fibras musculares oblicuas cortas y largas, que abrazan la porción distal del esófago y del estómago, proximal en la curvatura mayor, como se muestra en las imágenes de abajo. Últimamente existen revisiones bibliográficas que dividen el tratamiento en tres categorías. Tratamiento conservador. Este consiste en una succión nasogástrica, nutrición parenteral total o vía enterostomía, antibióticos de amplio espectro y o drenaje percutáneo de los abscesos. Este se ha establecido que para poder llevar a cabo este tipo de intervención en el paciente debe tener una perforación tardía con al menos 5 días, ausencia de signos y síntomas de sepsis severa, perforaciones pequeñas selladas, contaminación limitada al mediastino, espacio pleural conservado o que tenga una cavidad drenada hacia el esófago. Es necesario hacer la salvedad de que en caso de rupturas con diagnóstico temprano o pacientes que muestran signos de sepsis deben ser operados sin retraso. El siguiente es el tratamiento endoscópico.
Existe amplia literatura que apoya la inserción endoscópica de stents metálicos autoexpandible y stents de plástico removibles autoexpandibles como buena alternativa en pacientes con diagnóstico tardío y en pobres condiciones generales. Por último, se tiene en cuenta el tratamiento quirúrgico. En este caso, las opciones son variadas con un objetivo común: el drenaje del mediastino infectado y la interrupción de la fuga mediastinal. Debido a la poca frecuencia de estos casos, existe aún gran variabilidad de criterios y controversias con respecto al tratamiento más adecuado. Recientemente, en un estudio publicado por De Schipper y colaboradores, se propone un algoritmo terapéutico con el objetivo de estandarizar el manejo y unificar criterios. Este es el algoritmo que se muestra a continuación. Como conclusión, la perforación o rotura esofágica es una entidad seria que conduce a infecciones graves y potencialmente letales, por lo que es necesario tenerla presente frente a un paciente con vómitos reiterados y un dolor retroesternal. Es fundamental un diagnóstico precoz para evitar el retraso al tratamiento, lograr la estabilidad del paciente y disminuir las complicaciones.